Los minerales de los que se componen la mayoría de los dispositivos electrónicos son extraídos de Katanga, una zona de la República Democrática del Congo rica en tantalio, cobre y cobalto. Estos tres minerales, y en especial el primero, han convertido a la región más rica del mundo en minerales en uno de los países más pobres del planeta. No por nada se habla como a pesar de que el Congo tiene la capacidad de abastecer a varios países de África Central con electricidad, solo un 6% de sus habitantes tiene acceso a este servicio. Este país ha estado influenciado por la música y la cultura de todo el mundo, pero solo ha sido saqueado y maldecido por sus riquezas, sumergiéndose en múltiples conflictos. Sin embargo, el conflicto no se justifica solo desde la maldición de las riquezas, y para comprender su complejidad debemos remitirnos a la historia del país, la cual, para efectos de este video, dividiremos en 4 periodos. La época colonial y el papel del rey Leopoldo II de Bélgica. Los acontecimientos de la atropellada independencia y el primer golpe de Estado de los años 1960 a 1965. El régimen de Mobutu Sese Seko, de 1965 a 1996. Y las guerras del Congo y sus efectos al día de hoy, que van desde el año 1996. Como pueden ver, tenemos mucho por contarles, así que, corre video. Leopoldo II nace en 1835 y sucede a su padre, Leopoldo I, en el trono de Bélgica en 1865. Leopoldo estaba fascinado con la manera en la que los demás países europeos se enriquecían a partir de las colonias y se propuso hacer lo mismo. Pero ya no habían lugares disponibles en América para llevar a cabo su plan, por lo tanto se enfocó en África como su futura fuente de riquezas. El rey denunció la supuesta crueldad esclavista de los árabes y con esto consiguió obtener la administración directa del Congo en la Conferencia de Berlín en 1884. Todo esto gracias a la imagen que presentó de sí mismo como un hombre altruista y con buenas intenciones respecto a África. Sin embargo, tras la Conferencia de Berlín, el Congo no se convirtió en una colonia más de Bélgica, sino en la finca privada de Leopoldo. De hecho, fue él quien cambió el nombre del país a Estado Libre del Congo. Sin embargo, de libre no tenía nada, más bien era un estado vasallo del rey para saciar su sed de riquezas. A diferencia de los demás países que le brindaban algo de participación a la población, Leopoldo los excluyó completamente y los esclavizó para extraer marfil y caucho debido a la alta demanda de estos para la fabricación de neumáticos en la época. Y es hasta 1908 que por la presión internacional Leopoldo renuncia a sus derechos sobre el Congo, de manera que el control del país ahora pasó a manos del Parlamento belga, quien lo anexó como una colonia. Pero este periodo no supuso algún cambio sustancial, sino que se caracterizó porque continuaron las prácticas de explotación, en parte en este momento por la alta demanda de minerales necesarios para fabricar armas en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento de control sobre las colonias fomentó un sentimiento nacionalista, que se concentró en la capital Leopoldville, donde en consecuencia se logró la independencia el 30 de junio de 1960. Para finalizar con este periodo se llevó a cabo un importante litigio entre Bélgica y el Congo, con el objetivo de transferir la riqueza y las empresas existentes a la anterior colonia. Sin embargo, las empresas belgas trasladaron su sede a Bélgica y dejaron al Congo sin ingresos fiscales, permitiendo a los belgas continuar controlando las empresas e interfiriendo en la soberanía del país. Además, el Congo tuvo que asumir una gran parte de la deuda contraída en el periodo colonial, por lo que el país nace endeudado, de forma ilegal, claro está, al ser esta resultado de la colonización y siendo una deuda ilegítima donde ni siquiera el pueblo congoleño se vio beneficiada de ella. Mientras tanto, a Bélgica se le perdona su deuda como compensación por el uranio suministrado a Estados Unidos para la fabricación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, por lo que Bélgica no solo se libró de su parte de la deuda por explotar la mina de Katanga, sino que le cedió la deuda al Congo que contrajo para explotar al mismo pueblo, el colmo. Es en este contexto de una independencia atropellada que el Congo celebró sus primeras y únicas elecciones democráticas en su historia. En estas fue elegido como primer ministro Patrice Lumumba, nacido en 1925 en Katatokombe, una ciudad al oriente del Congo. En medio de la revuelta de Katanga y la inestabilidad del país, Lumumba decidió recurrir al apoyo de la Unión Soviética, y fue allí donde se prendieron las alarmas del tío Sam, que rápidamente movió sus cartas en alianza con Bélgica y Francia para terminar con el gobierno de Lumumba. Pero, ¿por qué a Estados Unidos le preocupaba tanto este gobierno? Lumumba lideraba un movimiento antiimperialista que pretendía acabar con la dominación del hombre por el hombre, pero en 1961
a pocas semanas de iniciar su gobierno, fue asesinado y su cuerpo sumergido en ácido. Tal era el rechazo a lo que él simbolizaba, una República Democrática del Congo, libre de los intereses de Occidente, que prefirieron eliminar lo que podría convertirse en una gran molestia. Su asesinato nos permite introducir un nuevo personaje, Mobutu Sese Seko, nacido en Lisala el 14 de octubre de 1930. Mobutu sucedió a Lumumba como presidente del Congo entre 1971 y 1997, llegando a ser considerado como el arquetipo del dictador africano. Además de eso, fue comandante en jefe de las fuerzas del ejército y un fiel seguidor de las políticas de Estados Unidos. Mobutu llegó al poder en 1965, donde cambiaría el nombre del país a Zaire. Además, tomó los préstamos internacionales que tenían como propósito el desarrollo del país como fuente personal de enriquecimiento, llegando a alcanzar una fortuna valorada en 2/3 de la deuda externa de la nación. Son las instituciones de Bretton Woods como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras entidades internacionales las que concedieron los préstamos a este régimen que no era democrático y el cual obviamente no destinó sus fondos al beneficio de la población, sino que se enriqueció personalmente, y por lo tanto estas deudas deberían ser consideradas como ilegítimas. Y es en este momento donde entra la noción de la enfermedad de Zaire, que tiene 4 características principales. La primera es que supone un gobierno corrupto. La segunda, que utiliza el poder para apropiarse de la riqueza de la nación. La tercera, que le guarda lealtad a Estados Unidos. Y la cuarta, que fomenta el culto a la personalidad de Mobutu. De Occidente. Habíamos aceptado que es un bastardo, pero es nuestro bastardo. Con todo, Zaire pudo sobrevivir en gran medida gracias a la Guerra Fría. Estados Unidos proporcionaba protección frente a las amenazas internas y externas, y otras ayudas lo convirtieron en un Estado dependiente. Nunca se separó el poder político del económico. Con el Estado desarticulado a nivel interno y el final de la Guerra Fría, Mobutu ya no era importante en las agendas de seguridad del mundo desarrollado, y dejó de percibir la ayuda militar que lo mantenía en el poder. Este clima es el caldo de cultivo de la Primera Guerra del Congo. Además, el genocidio de Ruanda dio lugar a cientos de refugiados en África Central, de los cuales muchos llegaron a Zaire. Mobutu tenía la intención de servirse de las milicias que estos refugiados generaran, pues, oh sorpresa, la explotación de la riqueza del Congo quedó en manos de distintas milicias ilegales. A la hora de la verdad, permitir estas milicias le saldría caro a Mobutu. La debilitación de su régimen con la estabilización de la Guerra Fría dio paso al surgimiento de diversos grupos rebeldes como lo fueron las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, lideradas por Laurent Kabila, otro personaje que debemos recordar. El 16 de mayo de 1997, los rebeldes tomaron la capital, Kinshasa, la antigua Leopoldville, cuyo nombre ajustó Mobutu, al igual que hizo con el nombre del país. Al día siguiente, Mobutu huye al norte de África para finalmente morir en Rabat, Marruecos, tras haber intentado fallidamente refugiarse en Europa. Pero, ¿fue la salida de Mobutu un nuevo amanecer para Zaire? No exactamente. La Primera Guerra del Congo culminó con la huida de Mobutu a Marruecos y con la posesión de Laurent Désiré Kabila, recuerden este personaje, como presidente de la ahora denominada República Democrática del Congo. El desarrollo de esta primera guerra provocó cambios significativos que perdurarán hasta el comienzo de la Segunda Guerra. Por esto, es importante recordar las dinámicas que se dieron sobre el territorio y los actores involucrados. Hagamos un breve resumen. Para empezar, los refugiados hutus provenientes de Ruanda después del genocidio encuentran en Mobutu un aliado, quien los apoyó y protegió contra las intenciones y reclamos de venganza del pueblo tutsi, que se encontraba en el poder en Ruanda. La decisión que tomó Mobutu provocó que en Ruanda el presidente Tutsi decidiera apoyar a las guerrillas que buscaban derrocarlo y así llegar al poder en Zaire. Es así como se crea la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, encabezada por Laurent Kabila e integrada por combatientes de Ruanda, Uganda, Burundi y disidentes del Congo.
la cual buscaba acabar con la dictadura de Mobutu. Se calcula que durante el avance de la AFDL más de 1 millón de personas fallecieron, dejando cerca de 200.000 muertos en combate y 400.000 muertos en los campos de refugiados. Pues recordemos que los ataques que comandó la AFDL se centraron en los campos de refugiados ruandeses, en su mayoría hutus. Esto hizo que el proceso contra Mobutu perdiera su esencia democrática, pues el movimiento se enmarcó en la violencia y la marginación de la oposición y de la iglesia. Ahora bien, todo el proceso que se llevó a cabo para derrocar a Mobutu provocó importantes factores que ayudan a explicar la llegada de las grandes compañías explotadoras de minerales al Congo. ¿Recuerdan a Laurent Kabila, el líder de la AFDL? Resulta que en su afán de financiar a este grupo rebelde, Kabila, sin aún haber llegado al poder, otorgó concesiones para la extracción de minerales en el oriente de Katanga, que es la zona minera más importante del Congo. Katanga provee cobre, cobalto, estaño, uranio, diamantes y coltán, siendo este último utilizado en casi la totalidad de los dispositivos electrónicos modernos, por lo que comprenderán la gran importancia que tiene esta zona rica en minerales para las grandes multinacionales. Pese a su importancia, la forma de circulación de estos minerales en el país y la región de los Grandes Lagos hace muy difícil saber de dónde viene o cuántas personas se vieron afectadas por su extracción. Es decir, que no conocemos la trazabilidad del mineral. La gravedad de las licencias y el extractivismo en el Congo no serían el único vestigio de Kabila en el poder. Al contrario, su pésimo manejo del país dejaría una nueva guerra para la historia. Kabila no estuvo a la altura de la esperanza depositada en él, y en lugar de intentar trabajar por una versión distinta de su país, mantuvo la tradición corrupta de gobiernos anteriores, además de cometer un error que, literalmente, le costaría la vida. Aquí tenemos que devolvernos un poco. Como ya les mencionamos, algunos países de la región de los Grandes Lagos de África tenían intereses que justificaban su apoyo a la caída del régimen de Mobutu. Estos intereses no eran los más transparentes, pues iban desde mantener a su población refugiada en el antiguo Zaire hasta poder aprovechar el extractivismo de la zona para favorecer sus bolsillos, pues para poder sacar los minerales del país hay que desviarlos primero a otros países. Kabila aprovechó el apoyo de estos países comprometiéndose a cumplir con sus intereses estando en el poder. El gran error de Kabila fue que, en realidad no lo hizo. Al hacerse con el poder, Kabila continuó con las masacres en zonas de refugiados, principalmente contra grupos tutsis. Mantuvo una fachada democrática y las actuaciones represivas. Sus antiguos aliados, ya ofuscados, respondieron ante el detonante final, la orden del gobierno central de que las tropas de otros países se retiraran inmediatamente de la República Democrática del Congo. Orden que vino acompañada de fuertes amenazas en caso de incumplimiento. Esta orden dio lugar a nuevas alianzas entre las milicias, fuerzas y apoyos en pro o en contra de Kabila. Ninguno de los grupos aliados tenía intereses claros, planes de conquista definidos o una elevada estrategia militar. Fueron más bien el control de la extracción y la profunda polarización lo que permitieron que, lejos de su fondo contenido, el mandato de Kabila se caracterizara por la continuidad de dinámicas de violencia sexual, reclutamiento de menores y mutilaciones en campos de extracción de minerales, campos que financiaron y financian aún el conflicto. El nivel de violencia y la plasticidad de alianzas e intereses hicieron de esta guerra un asunto difícil de manejar, permeando gran parte del continente africano. Es por esto que la Segunda Guerra del Congo se ganó el nombre de la Gran Guerra Africana. Ruanda, Burundi y Uganda confirmaron su oposición a Kabila, mientras Namibia, Zimbabue, Angola, el Chad y Sudán se mantuvieron a favor de su mandato. Como pueden ver, este conflicto fue más allá de la región de los Grandes Lagos. Pudo expandirse con tanta violencia como pocos objetivos claros. Estas alianzas a favor o en contra de Kabila también se dieron en el país. Movimientos que antiguamente fueron anti-Mobutu, así como otros anticivilistas, se opusieron a Kabila. Lo derrotaron militarmente y lo asesinaron en 2001, presuntamente a través de un joven reclutado de su guardia personal. Tras el asesinato de Kabila, la guerra continuó y el país quedó en manos de su hijo, Joseph Kabila. Este periodo, de 2001 a 2003, dio lugar al fortalecimiento de las milicias ilegales y continuó con el conflicto por un mineral preciado, el coltán, que fue otro gran combustible para esta guerra. El Estado, gestor de un país pobre, no tiene capacidad de explotar los minerales naturales en la misma medida en que lo hacen los grupos ilegales, en parte por la seguridad,
en parte por los problemas étnicos que permitieron que la República del Congo perdiera legitimidad en zonas de abundantes recursos, como las zonas de refugiados al sur del país. Con esto, sumado al aumento en el precio del coltán, debido a los avances tecnológicos que persisten hasta el día de hoy, terminaron de afianzar vínculos entre fuerzas militares oficiales y milicias con poder extractivo y económico, el suficiente para hacerse de armas, vestimenta y condiciones mejores a las del resto de la población. La Segunda Guerra del Congo dejó a su paso diversas consecuencias, entre ellas la muerte de Laurent Kabila y el consiguiente ascenso al poder de su hijo Joseph Kabila, que trajo consigo la firma de los acuerdos que llevarían a la Segunda Guerra del Congo a su fin. Kabila hijo, una vez posicionado como presidente de la República Democrática del Congo, buscó acabar con el conflicto, por lo que se comprometió a retomar el acuerdo del alto al fuego de Lusaka y el diálogo intercongoleño, para finalmente dar paso al acuerdo de Sun City y al acuerdo global e inclusivo de Pretoria. Por un lado, el acuerdo del alto al fuego de Lusaka buscaba el cese al fuego en la República Democrática del Congo. Fue firmado el día 10 de julio de 1999 por los 6 países implicados en el conflicto: Angola, la República Democrática del Congo, Namibia, Ruanda, Uganda y Zimbabue, y buscaba, entre otras cosas, el cese inmediato de las hostilidades, el compromiso de las partes para liberar a todas las personas detenidas o tomadas como rehenes y finalmente establecer el diálogo intercongoleño. El diálogo intercongoleño fue establecido oficialmente el 15 de octubre de 2001 en Addis Abeba, en Etiopía. En este diálogo participaron 80 delegados que representaban al gobierno congoleño, a los rebeldes, a la oposición política y a la sociedad civil. Este diálogo tenía como objetivo regular los aspectos políticos del acuerdo de alto el fuego de Lusaka. Tras estas conversaciones se dio paso a 2 acuerdos, el de Sun City y el acuerdo global e inclusivo de Pretoria. Finalmente, el día 16 de diciembre del año 2002, se firmó el Acuerdo Global e Inclusivo de Pretoria entre todos los integrantes del diálogo intercongolés con la mediación de Thabo Mbeki, presidente sudafricano, el cual buscaba lograr la pacificación de la República Democrática del Congo, poniendo un término formal a la Segunda Guerra en el país. El acuerdo obligó a los firmantes a establecer un plan de reunificación del país. En él se preveía la retirada de las tropas de Kigali con presencia en la República Democrática del Congo, que algunas fuentes establecen entre 30 y 40.000 hombres y otras en 20.000. Todo esto a cambio de que Kinshasa desarmara y extraditara a los combatientes hutus responsables del genocidio de 1994. El tratado también buscaba el cese definitivo de las hostilidades y contempló de igual manera la libertad de toda la población civil y organizaciones humanitarias al libre tránsito por todas las zonas del país. Cabe mencionar que este último acuerdo ha sido violado reiteradas veces por las partes, manteniéndose junto al conflicto de Ituri como una de las manchas de la paz del Congo. Estos acuerdos dieron paso a la Constitución de Transición en marzo de 2003, que permitió el establecimiento del gobierno de transición de la República Democrática del Congo, el cual sería dirigido por Joseph Kabila con el cargo de presidente, acompañado por 4 vicepresidentes que representaban al gobierno saliente, a los grupos rebeldes y a la oposición política. El gobierno entró en vigor el 18 de julio de 2003. Pese al término formal de las hostilidades, el conflicto continuó. Durante los meses de enero y febrero de 2003, observadores de la MONUC acusaron el movimiento hostil de tropas entre Ruanda, Uganda y sus agentes de la República Democrática del Congo. La guerra, además, provocó que millones de personas huyeran del Congo. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados estimó que en 2008 emigraron del país 3,5 millones de personas. Asimismo, aproximadamente 5 millones de personas fallecieron a causa del conflicto. Se estima que entre el 80 y el 90% de estas muertes fueron consecuencia de enfermedades prevenibles como la hambruna y la desnutrición, situación que se vio agravada por el colapso del sistema sanitario del país. En realidad, son un aproximado de 500.000 personas fallecieron en combate. De hecho, sí. La República Democrática del Congo volvió a celebrar elecciones en 2006, en 2011 y en 2018. Se volvió a escoger a Joseph Kabila, legitimando redes clientelares que en realidad no han ayudado nada en la República Democrática del Congo, además de que el pequeño Kabila en realidad siguió con la tradición violenta y corrupta del país. Fue hasta 2018 que quedó electo un candidato del partido de oposición, Félix Tshisekedi,
de la Unión para la Democracia y el Progreso Social. Quisiéramos decir que sí, pero no. Lo más cercano a la paz fue un periodo de tensa calma entre 2003 y 2007, en donde hablamos de algunos ataques militares sin mayor documentación. Después de esto, la violencia continuó en ascenso, expandiéndose y haciéndose cada vez más fuerte en la región oriental del país. El balance actual sigue siendo muy preocupante. Con el final de la guerra, aunque se han efectuado esfuerzos para establecer una democracia dentro del país, la realidad es que las autoridades presentan grandes dificultades para asumir la responsabilidad de proteger al pueblo congoleño, que hoy se encuentra en una situación de reconstrucción posbélica. Pasa que el gobierno ha tenido varias dificultades para poder tener un control sobre las luchas de supuesta baja intensidad que se han ido expandiendo al sur y al oriente del Congo. Entre las razones que explican esto puede ser la corrupción, las alianzas que se han dado entre el ejército oficial y las milicias ilegales, sin contar con un fenómeno de falta de voluntad política que se ha evidenciado a través de los años y que no ha permitido dar fin a esta situación. Todo esto lo que genera son problemáticas a nivel de control territorial, a veces hay vacíos de poder, a veces hay una ausencia total del Estado o una falta de legitimidad del mismo, y básicamente se dejan varias regiones en manos de los ilegales para que las controlen. La historia de la República Democrática del Congo está marcada por la Guerra Fría. El control geopolítico para la extracción de recursos terminó estableciendo una dictadura a la que luego el tío Sam le daría la espalda, dejando un país absolutamente rico en recursos naturales, sumido en la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la violencia. Estas consecuencias se extendieron en el tiempo, marcaron la historia y la vida de un país, dejaron 2 guerras y miles de muertos a su paso, y lo más grave, se sostiene hasta el día de hoy. Pese a que la historia que hoy les contamos no está marcada únicamente por la llamada maldición de los recursos naturales, que es la que pretende reducir a la abundancia de minerales de la República Democrática del Congo toda la complejidad de su conflicto, esta maldición sí resulta determinante en la perpetuación de la violencia y de la guerra, pues con el dinero de la extracción ilegal se sostienen milicias que controlan las regiones y los campos de explotación, y ese dinero ni siquiera es el más turbio, pues es indirectamente el que pagamos todas y todos mediante el consumo de tecnología, sobre todo de productos como los teléfonos con los que enviamos stickers en WhatsApp. La República Democrática del Congo se enfrenta a muchos retos, pero nos enfrenta a nosotras y a nosotros con la cultura del hiperconsumo neoliberal responsable en la que nos insertamos con frecuencia. Conocer la trazabilidad de lo que consumimos no es fácil, mucho menos si no tenemos la voluntad de indagar al respecto. Estados como la República Democrática del Congo no tienen la posibilidad de gravar con impuestos ni siquiera una parte considerable de los minerales que se extraen de ese país. Pues como ya lo vimos, no es un estado que se corresponda con la gobernabilidad de los territorios. Así que después de ver este video, piensa bien antes de comprar un celular u otro dispositivo electrónico.